Amén, gloria a Dios en esta tarde, en este cielo, bienvenido, que bueno que se esforzó en estar en este lugar. Quiero pensar sobre este tema de no te detengas, sigue corriendo, amén, la carrera, porque estamos en tiempos muy difíciles, tiempos donde se está cumpliendo la profecía que dice que en los últimos tiempos la ciencia avanzar, pero también el amor de muchos iba a enfriar. Entonces la apostasía está llegando, ¿verdad?, en todo el mundo, y nosotros debemos tener cuidado, y cada día tenemos que estar buscando al Señor, estar ahí en la presencia del Señor, porque realmente es importante que entendamos que el enemigo va a buscar la manera para que uno se detenga o deje de correr o deje de seguir la carrera, porque acordémonos que esto se refiere a la meta, o sea, a la vida eterna, y vamos corriendo todos juntos con un mismo sentir hacia el objetivo, o sea, hacia Jesucristo, hacia la vida eterna. Pero el enemigo va a querer truncar todo eso, el enemigo va a querer quitar, ¿verdad?, en nosotros, ¿verdad?, ese sentir de seguir adelante. Muchos han quedado postrados, muchos han quedado tirados, ya no quieren luchar, ya no quieren seguir adelante la pelea. Acuérdense que no es fácil la vida cristiana, se requiere ser valiente, se requiere, cuando viene el desánimo, animarse a sí mismo, cuando venga la duda, cuando vengan esos pensamientos en nuestras vidas. Tenemos que entender, ¿verdad?, que Dios nos llamó para que sigamos hacia adelante y no nos quedemos ahí tirados, estancados. Y si vemos que el hermano está ahí tirado, dale la mano y para que se anime y se levante y empiece también a caminar o a correr también como nosotros, ¿verdad?, la carrera que estamos corriendo, que no es fácil. No te detengas, sigue corriendo la carrera. La palabra no es del griego ou, que expresando una negación absoluta, se traduce siempre como no. Detenerse del griego diatribo, que se traduce con el verbo detener. Seguir del griego acoluteo, ser acoutos, que es seguidor o compañero. Del prefijo a, expresando aquí semejanza, que leutos, que es camino, de uno que va por el mismo camino. Correr del griego treco, que es corriendo, correr, del verbo obsoleto dramo, que es treco, habiendo corrido o corriendo. La carrera del griego agón, que se traduce carrera o corriendo, uno de los modos de concurso atlético, siendo el significado secundario de la palabra de nuestro Dios. Vamos a entrar en nuestro texto base, y está ahí en Hebreos. En Hebreos capítulo 12, verso 1. Amén, dice así la palabra de Dios. Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Te pedimos que tú bendigas, Dios, en gran manera tu palabra, Dios, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, Padre. Te pedimos que tal vez esta palabra sea escuchada, mirada, también puedan ser bendecidos en esta tarde. Te damos gracias por lo que estás haciendo en este lugar. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Cristo fuerte. Amén. Amén. Testigos. El corredor es inspirado por los ejemplos de piedad
que esos santos establecieron durante toda su vida. Despojémonos. Esto se refiere a aquellos hebreos que habían hecho una profesión de creencia en Cristo, que no habían hecho todo de su parte para completar su fe. No habían comenzado a correr la carrera cuyo punto de partida es la salvación. El peso, todo peso, difiere del pecado que impedía el progreso espiritual de los hebreos. El pecado de incredulidad que consiste en negarse a prescindir de los sacrificios del sistema levítico para aceptar el sacrificio perfecto de Jesucristo. La paciencia es la resistencia, es la determinación constante de seguir adelante, no ceder a la tentación de bajar el ritmo o darse por vencido. Realmente aquí está hablando de los testigos, de los hombres que ellos fueron, ¿verdad? De los que ellos iniciaron el Evangelio, o iniciaron la carrera, o iniciaron la palabra de Dios, y está diciendo gran número de testigos, y dice, despojémonos de todo peso, despojémonos de ese pecado. O sea, está diciendo que nosotros tenemos que autoanalizarnos, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Porque si estamos corriendo con un peso en nuestras vidas, ese peso no nos va a ayudar para seguir corriendo. Es como un deportista, un atleta, por ejemplo, en el basquetbol, ellos necesitan usar un short ligero, unos tenis que sean de esos deportivos, que sean muy ligeros, para poder participar en ese deporte. Ahora, si las personas que están haciendo ese deporte, pónganse a pensar por un momento, se ponen unas botas de esas pesadas que tienen casquillo, y se ponen también, ¿verdad? Se ponen a cargar un garrafón de agua y se lo ponen al hombro. Yo creo que no van a poder seguir o hacer, ¿verdad? El deporte preciso, eficaz, para que ellos puedan meter la pelota. Entonces ellos tienen que ir ligeros, y así nosotros. Está hablando aquí a los hebreos, y dice, ustedes tienen que analizarse cómo están viviendo. Analícense si tienen algún peso de pecado, alguna cosa que le está obstruyendo para que ustedes sigan la carrera o sigan corriendo. Necesitan analizarlo y quitárselo, y para que ustedes vayan ligeros, o sea, quiere decir para que ustedes puedan continuar, ¿verdad? Esa carrera, porque el peso no permite seguir corriendo. Es como el ejemplo, ¿verdad? De los deportistas. Entonces ellos no podrían continuar haciendo ese deporte, porque no lo podrían hacer, porque estarían ellos con un peso encima. Y eso es lo que está dando a entender aquí el autor de los Hebreos. Está diciendo que nosotros tenemos que autoanalizarnos, ¿verdad? ¿Cómo estamos ante el Señor? Y si hay un pecado, es un peso que está en nosotros, no vamos a poder seguir corriendo la carrera con paciencia, porque ese peso, ese pecado nos va a estar ahí estorbando para que uno no pueda seguir corriendo la carrera, o seguir, ¿verdad? Obedeciendo la palabra, o seguir, ¿verdad? Haciendo la voluntad de Dios. Yo creo que ese peso de pecado es algo personal, ¿verdad? Aquí está hablando que nos tenemos que despojar de eso como algo que es quitado de encima, algo que lo quitamos y lo desechamos totalmente. Eso es despojarse, eso es quitarse. Es como aquella persona que se despoja de algo, y así está diciendo aquí el autor, ¿verdad? De los Hebreos, ¿verdad? Que tenemos que seguir esa carrera con paciencia, pero tenemos que quitar todo peso que nos está obstruyendo para ya no seguir corriendo. Por eso que es muy pesado, ¿verdad? Cuando traemos peso,
¿verdad? No tan fácil queremos seguir la carrera ya, se nos hace difícil por ese pecado o por eso que estamos haciendo y ya se nos hace difícil, ¿verdad? Seguir corriendo, seguir esa carrera que nos va a llevar hacia la vida eterna o es la meta, la vida eterna. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Hechos capítulo 13, verso 25. Hechos 13, 25. Vamos a seguir leyendo la palabra de nuestro Dios. ¿Ya está ahí? Dice la palabra de Dios: mas cuando Juan terminaba su carrera dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Sabemos mucho la historia de Juan el Bautista, que él fue corta su carrera, o sea, él no fue como muchos creían, ¿verdad? Porque él, sí es cierto, vino a preparar el camino para nuestro Señor Jesucristo. Él hizo algo importante, vino a preparar, dice, el camino, y eso sí es importante, pero su carrera de él no fue tan larga. Cuando estaba impreso, cuando estaba que lo apresaron, porque él decía, ¿verdad?, a Herodes que no era lícito que tuviera a lo mejor a su hermano, y entonces eso empezó Herodes a tener cierto coraje, de tal manera que hubo una oportunidad, ¿verdad?, cuando la hija de Herodías estuvo bailando ahí, y entonces ahí podemos mirar que le pidieron la cabeza, ¿verdad?, de este hombre de Juan el Bautista. Pero antes él estaba en la cárcel y dice, mandó a sus discípulos y dice: mira, ve a mirar, es Jesucristo el que iba a venir, o esperamos a otro, porque no es lo mismo estar en la cárcel que estar libre. Ya estar en la cárcel es estar pensativo, estar pensando, ¿verdad?, qué le puede suceder. Y pues él estaba pensando y dice: oh, sería en vano lo que yo hice, o sea, es en vano lo que yo hice cuando yo fui a preparar el camino. Pero entonces, hermano, este hombre fue corto su carrera, y él mismo lo expresó, ¿verdad? Aquí como está diciendo la escritura, él mismo dijo: no soy ese que ustedes creen que es, o no soy el Salvador, o no soy el Mesías, ¿verdad? Y aquí está hablando, dice, aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Realmente él está diciendo: yo no me igualo a él, o sea, yo no le llego ni a los talones, como dicen por ahí las palabras, ¿no? Porque el Señor Jesucristo, él venía a bautizar en el Espíritu Santo y fuego, no nada más como Juan, ¿verdad?, el Bautista vino a bautizar en agua para arrepentimiento de pecados. Él iba a bautizar en espíritu, ¿verdad?, que se iba a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. Y dice: yo no soy, dice, digno de desatar ni siquiera el calzado de los pies. El Juan el Bautista, su carrera fue muy corta, pero hizo algo muy importante: vino a preparar el camino para que nuestro Señor Jesucristo continuara, ¿verdad?, el ministerio, ¿verdad? Dice: yo no soy el Cristo, él mismo lo decía. No soy ese hombre que ustedes creen. Cuando Juan el Bautista miró a nuestro Señor Jesucristo cuando iba a las aguas, que estaba ahí Juan el Bautista bautizando a los demás, y miró al Señor Jesucristo que venía y dice: mira, ahí viene el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ese es un fuerte el aplauso, aleluya. Así nosotros, hermanos, sabemos qué tiempo vamos a estar en la tierra, no sabemos qué tiempo va a ser nuestra carrera.
Por eso es importante que nosotros hagamos su voluntad como si ya fuera nuestro último día. Pero ya no sabemos si más adelante podemos hacer la voluntad de Dios. Hoy es el día que es para que uno se entregue totalmente, no decir mañana, después, luego, más adelante. Ahorita estoy pero muy joven, más adelante voy a entregarme a Dios. Yo creo que nadie sabe en nuestros días más que Dios. Entonces es importante que no tan solo como este hombre, Juan el Bautista, fue corto, ¿verdad?, su carrera, pero nosotros también tenemos que entender que somos de pasada. Y lo que usted haga para Dios es muy importante. Lo que usted hace para Dios, predicó a Cristo, o tiene algunas personas que usted las visita, o conoce a algún amigo, alguna amiga, que usted le está compartiendo la palabra de Dios. Entonces es importante, porque no sabemos el día de mañana si vamos a tener tiempo, así como están las cosas, así como están las situaciones ahorita en todo el mundo, hermano, es para ponerse a pensar y no estar diciendo más adelante o luego, después. Aquí está. Corta fue su carrera de Juan el Bautista, fue apresado, le quitaron la cabeza y se acabó. Aunque sabemos que él fue salvo, pero tal vez, ¿verdad? Si uno se pone a pensar que él si hubiera quedado más años, otras cosas hubiera hecho, pero así estaba, ¿verdad? Lo que Dios había preparado para él iba a ser corta su carrera. Por eso nosotros debemos de aprovechar el tiempo, cada día hacer algo, ¿verdad?, por Dios. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en Hechos 20, 24. Ya está ahí. Dice la palabra de Dios de esta manera: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí, hermano, podemos mirar Pablo, aleluya. Él es un hombre que se entregó a Dios. Mi carrera, dice, el ministerio que recibí del Señor Jesús, el Evangelio de la gracia de Dios, una descripción apta, porque la salvación solo es por la gracia de Dios. De ninguna cosa hago caso, las pruebas, las dificultades, las cárceles, azotes. Él no se preocupaba por su propia vida, sino que él quería acabar la carrera, no amargado, no frustrado, sino con gozo, acabar el ministerio que recibió de nuestro Señor Jesucristo, el ministerio que se le dio el Señor. Pablo, sabemos la historia, que Pablo, él iba a predicar a los gentiles, primeramente con los judíos. Él estuvo predicando la palabra de Dios, pero como los judíos despreciaron la palabra de Dios, entonces él se sacudió el calzado, y como dice la Biblia, dice: ustedes desprecian la palabra, ustedes no quieren de la palabra, y se volvió hacia los gentiles. Entonces aquí está diciendo que él no estima su vida, sino que él quería acabar la carrera, y no nada más acabarla de todo frustrado, amargado, no, sino que con gozo, dice. O sea, hermano, está diciendo que él quería terminar hasta el final, o sea, con ese entusiasmo, con esa pasión, como al principio cuando él inició predicando la palabra en Damasco, ¿no? Cuando fue alcanzado por Dios, que esa luz lo tumbó, y desde ahí, ¿verdad?, Ananías oró por él, y después empezó a predicar la palabra de Dios. Pablo, ¿para qué, hermano? Para seguir
dice que él, ¿verdad?, no apreciaba su vida, sino que él quería acabar la carrera. Hermano, a veces nosotros no podemos entender, ¿verdad?, la magnitud, lo que está diciendo aquí Pablo, ¿verdad? Está diciendo, yo quiero acabar esa carrera, ese ministerio. Tal vez usted diga, pero yo no tengo ningún ministerio, ¿cómo voy a...? No, está hablando aquí de su ministerio, pero nosotros, ¿verdad?, el ministerio es nuestra salvación, que la tenemos que cuidar. Ese es tu ministerio más grande, tu salvación, acabar la carrera, acabar hasta el final, haciendo la voluntad de Dios, no apartarse de sus caminos, sigue adelante, sigue los caminos del Señor. Yo creo que no son fáciles, pero Dios nos va a ayudar para seguir adelante, para dar testimonio, para seguir hablando de Cristo. Pablo, él no se detenía, aunque estaba encarcelado, aunque estaba encadenado, pero él decía, no está presa la palabra, y él seguía predicando ya sea los soldados, ya sea a los reyes, ya sea con el que se le ponía enfrente. Él no se detenía, él quería seguir testificando de Cristo, testificando su palabra. Así nosotros, hermano, es seguir adelante, seguir la carrera, seguir el ministerio, seguir hacia adelante, testificando de Jesucristo, testificando de un Dios vivo, de poder. Pero ¿qué voy a decir? Bueno, lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero ¿qué testimonio? Bueno, tu propia vida, que Dios te ha tocado, Dios te ha liberado, Dios te ha dado vida nueva. Es el testimonio que puedes dar de Cristo a la gente, a las personas, y acabar, ¿verdad?, hasta el final, con gozo, con alegría, porque a veces, ¿verdad?, vienen pruebas, vienen luchas, dificultades, pero no por eso vamos a seguir la carrera, vamos a seguir haciendo la voluntad de Dios, pero frustrado. No, el Señor quiere que estés en gozo, que estés en victoria en Cristo, aunque hay problemas, dificultades, pero tenemos que continuar, ¿verdad?, ese ministerio que Dios te ha dado, y acaba la carrera. No te quedes ahí, no porque vengan esas pruebas, esas luchas, te desanimes. Acuérdate de los antiguos, ellos también pasaron problemas, dificultades difíciles, también ellos padecieron persecuciones, y ellos hasta el final lo llevaron hasta al Coliseo para que se burlaran de ellos, de los cristianos. Ellos hasta el final no dijeron, yo renuncio a Jesucristo, hasta el final. Renuncias a Cristo y te dejamos libre y no te vamos a echar ahí con los leones. Y ellos decían, nosotros vamos a seguir sirviendo a Cristo. Y los metían ahí a los leones y los despedazaban ellos cantando alabanza. Bueno, eso es una victoria. Querían terminar hasta ahí su carrera. Yo creo que esto, hermano, es algo, cuando está hablando de carrera, es algo, ¿verdad?, que tenemos que entender que es larga esa carrera y no es tan fácil. Por eso no hagamos caso de nosotros mismos. A veces el desánimo nos arropa, nos agarra, y por eso ya no queremos seguir hacia adelante. No, dice Pablo, dice, yo no estimo mi preciosa vida, sino que yo quiero seguir adelante, quiero seguir la carrera, quiero seguir adelante, sirviendo al Dios vivo, aquel que no tenía con qué pagarle lo que había hecho Dios en su vida, aunque había cárceles, aunque había azotes, sus propios hermanos de su nación querían matarlo a Pablo porque hablaba con la verdad, pero él no se detuvo. Que dice aquí, quiero seguir adelante, quiero continuar. ¿Cuántos quieren continuar la carrera? Yo creo, hermano, que Dios
Pero eso que no lo detenga. Tú sigue la carrera, tú sigue adelante. Aunque se están levantando cosas, pero Dios es más grande que todo eso. Y Él nos va a ayudar para continuar esa carrera, así como Pablo quería seguir hacia adelante. Hechos 20, ahí mismo, del 29 en adelante. A mí dice así la palabra de Dios: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y lloró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Hermano, esto era algo que estaba profetizando aquí Pablo. Él mismo está diciendo que después de su partida, cuando él ya no estuviera, porque él está pensando en las demás generaciones, hermano, y esas profecías están activas de todo color hoy en estos tiempos. ¿Verdad? Que se iban a levantar esos hombres, ¿verdad? Donde iban a desviar a las iglesias, les iban a dar, ¿verdad?, unas falsas doctrinas. Y eso, hermano, lo podemos mirar como algo que Pablo estaba hablando, pero era algo profético, que se iban a levantar esos lobos rapaces que no iban a perdonar al rebaño. Y Pablo está alertando aquí a cada discípulo, le está diciendo: tengan cuidado. Y ellos se ponen a llorar, se ponen tristes, porque dice: ya no van a mirar más mi rostro. Por eso que Pablo lo amaba mucho, porque él compartía el mensaje de salvación, de esperanza, de vida eterna, y dice: va a haber problemas cuando ya no esté. Esos lobos rapaces es una expresión original que nuestro Señor Jesucristo decía, y eso está en Mateo 7:15 y Mateo 10:16. Eso lo lee usted en casa. Esta metáfora recalca el peligro extremo que representan los falsos maestros para la iglesia. De vosotros mismos, todavía más letales que los ataques provenientes de afuera de la iglesia, son las deserciones de los que están dentro de la iglesia. Cosas perversas. La palabra griega significa torcidas o distorsionadas. Los falsos maestros tuercen la palabra de Dios para servir a sus propios fines malignos. La palabra de su gracia en las Escrituras, el registro de la gracia con el que Dios ha tratado a la humanidad, son edificados. La Biblia es la fuente del crecimiento espiritual. En otra versión, Pablo lo había dicho, y no es que haya otro evangelio, o no es que haya otras escrituras o otra palabra, sino que hay personas que los han distorsionado, han diluido la palabra,
Y esas personas han desviado mucha gente como Alejandro o Mileto. Entonces aquí está diciendo Pablo que iban a entrar a esas iglesias o locos rapaces. Y por eso dice, he estado orando, he estado llorando por ustedes. He estado pidiendo para que tengan fuerza, para que cuando se llegue ese día, ustedes puedan discernir o puedan también ustedes tener ese discernimiento cuando un lobo quiera hacerlos pedazos, de tal manera que él dice que oraba día y noche por ellos, para que ellos tuvieran discernimiento. Y eso, hermanos, se cumplió años después. Se cumplió esta palabra como personas como Mileto o Alejandro. Esta persona estaba haciendo estragos en las iglesias porque ellos estaban enseñando algo antibíblico, algo que decían ellos que ya la resurrección ya se había efectuado. Y acordémonos que todavía no se ha efectuado eso, pero ellos ya estaban enseñando eso porque es peligroso. Es peligroso la enseñanza cuando tiene algo de verdad, poquito, y lo demás es puro distorsión o es algo que no está de acuerdo a la palabra. Por eso es importante, hermano, que nosotros cada día estemos en oración, en ayuno, para que no seamos engañados, para que no seamos engañados por los lobos rapaces, ¿verdad? Que vestidos como ovejas, pero son lobos. Entonces que Dios nos ayude a entender lo que está diciendo Pablo a sus iglesias, y eso es para nosotros también, para tener cuidado, ¿verdad? Porque el lobo viene y despedaza, come carne, o sea, él no le importa, él devora a las ovejitas, porque es su naturaleza, comer carne de ovejas. Entonces, por eso es importante que estemos alerta, aunque Pablo, dice la Escritura, ¿verdad?, que él estuvo ahí llorando, o más bien nos encomendó a Dios, o más bien nos dejaba con esa protección de esa oración. Se imagina 3 años y fracción orando, pidiendo: Señor, ayúdanos, Señor, cuídanos, Señor, ten misericordia, que no se vayan a desviar, que no vayan a tomar otras doctrinas que no sean bíblicas, que no vayan a tomar otras corrientes de enseñanzas que no tienen sustento bíblico. Tener cuidado. Y Pablo era un hombre celoso de la palabra. Yo creo que así nosotros también debemos de estar orando unos por otros, pidiendo al Señor que nos ayude, que no nos confiemos, que no estemos ahí adormecidos, que no estemos confiados, decir: hey, no pasa nada, yo acepté a Cristo, ya estoy en las manos de Dios, nadie me va a arrebatar de las manos de Dios. Sí, pero es importante que tener cuidado, como dijo Pablo, cuidar con temor tu salvación, con mucho temor, temblor y temor, porque es importante que analicemos que son tiempos peligrosos. Déselo fuerte el aplauso al Señor. Amén. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Amén. 2 Timoteo 2, del 1 al 5. ¿Ya está ahí?
Dice la palabra de Dios de esta manera: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí antes, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Consejos que le está dando Pablo a su hijo espiritual, y le está diciendo que tenga cuidado. Pablo había conducido a Timoteo a los pies del Señor durante su primer viaje misionero, y se debía esforzar, animarlo para que él siguiera hacia adelante, porque no era fácil ante muchos testigos como Silas, como Bernabé, como Lucas y muchos otros, hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo debía tomar la revelación divina que había aprendido de Pablo y enseñarla a otros hombres fieles, hombres con carácter aprobado. Se enreda, así como un soldado llamado a cumplir su deber se separa por completo de los asuntos cotidianos de la vida civil. El buen soldado de Jesucristo debe impedir que las cosas del mundo lo distraigan. Realmente, hermano, aquí una vez más Pablo está dándole esos consejos, ¿verdad?, a su hijo espiritual, y le está diciendo que él tiene que enseñar, ¿verdad?, a hombres fieles, idóneos, para que también ellos enseñen a otras personas, porque ese es el plan de Dios. Dios te salva a ti, pero también Dios quiere que tú hables de Cristo a otras personas, para que esa persona también se salve y también le enseñe a otras personas. Es una cadena, ¿verdad? Y está diciendo como el soldado. Sabemos que un soldado está al servicio de la nación las 24 horas. Él no tiene ese derecho de decir: salí franco hoy, salí de la guardia y me voy a casa a disfrutar con la familia. Él se va, pero si escucha el sonido de la trompeta de reunión, donde quiera que esté, él tiene que dejar a la familia y tiene que estar ahí en su cuartel o en su batallón. ¿Por qué? Porque él está las 24 horas. Y por eso dice que no tiene que agradar a las cosas del mundo. Se tiene que agradar a aquel que lo tomó por soldado. También está diciendo el atleta. ¿Verdad? Un atleta, si él no lucha legítimamente, no puede ganar. Usted se conoce un poco del básquetbol. Si usted, para meter el baloncesto y quiere caminar o brincar 4, 5 pasos, entonces ahí ya le van a marcar, porque hay normas: 1, 2 y para arriba. Si usted hace 3, 4, 5 pasos, no, pues ya ese balón que impresionante lo meta, no va a valer. Así los atletas tienen que cumplir requisitos para que, si ellos cumplen con ese requisito, pueden ganar. Pero si ellos no son coronados, ¿verdad?, si no luchan legítimamente. Hace como 5 años atrás, un hombre de los 100 pies planos, como dice, y este hombre salió muy bien en las Olimpiadas hace mucho, pero resulta
que más adelante corrió normal y está en las cámaras y fue descalificado. No sé por qué no lo hizo correctamente. Así nosotros tenemos que hacer las cosas bien, no ante los hombres, sino que ante Dios, ¿verdad? Porque podemos estar aquí, oh, gloria al Señor, pero ¿qué tal allá afuera? ¿Qué tal nos comportamos allá afuera? ¿Qué tal, cómo nos conducimos allá afuera? Vamos a ser reprobados, no vamos a ser coronados allá en el cielo, porque el Señor conoce todo. Entonces, yo creo que tenemos que hacer las cosas bien, como buenos soldados. Porque acuérdate que tú eres un soldado de Cristo y no te vas a enredar en los negocios de la vida. O sea, te está diciendo que tengamos cuidado. O sea, que tengamos cuidado al aspecto de que tú tienes que entender que fuiste comprado con la sangre de Cristo para Dios. Y no te vas a olvidar de Dios y para irte a las cosas del mundo y servir al mundo. Tienes que servir a Cristo porque Él fue el que te llamó. No nos vamos a enredar en el mundo otra vez. Ya fuimos liberados, ya Dios te dio libertad. ¿Por qué queremos volvernos a esclavizar? Pero quiero saber qué se siente otra vez. Quiero sentirme cómo se siente mareado. ¿Quieres sentirte todavía? ¿Cuántas veces que nos mareamos? Yo creo que son cosas del pasado ya. Si Dios te dio libertad, no tienes por qué volver a la esclavitud otra vez. Déselo fuerte el aplauso a Dios. Y acordémonos también que vamos a sufrir penalidades. Vamos a padecer. Vamos a sufrir pruebas, luchas, dificultades, problemas. Pero eso no que te detenga, sino que vas a seguir adelante. Los problemas, como decía este predicador, Andy creo que se llama este predicador, está diciendo, mientras todo está bien, nos alejamos del Señor y a veces sí, a veces no, y andamos todos contentos allá afuera, pero empieza el Señor a apretarnos otra vez, nos empieza a cerrar las llaves allá afuera y volvemos a venir, dice. Entonces sí, dice, somos fieles, ahí estamos, ahí, porque queremos que el Señor nos bendiga. Dice, te bendice otra vez, te vuelves a ir y te vuelve a apretar el Señor y volvemos a venir. O sea, está dando un ejemplo que realmente nosotros debemos entender, que sí vamos a padecer problemas, dificultades, pero eso que no te detenga. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir viendo, dice 1 Timoteo 4. Del 1 al 8. ¿Ya está ahí? Dice la palabra de Dios de esta manera: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra del evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mire, hermano, está dándole muchos ejemplos aquí a Timoteo, o
consejos le está diciendo, por lo mismo que iban a venir tiempos difíciles. Mira, hermano, esas profecías que Pablo le está dando, esas palabras aquí a Timoteo, se están cumpliendo durante estos años ya. Está diciendo, mira, Timoteo, predica la palabra, a tiempo, fuera de tiempo, corrige, redarguye, reprende, exhorta. Ya no estás para esos tiempos de que la lechita, Timoteo, ten cuidado. Tienes que predicar la palabra no estar como está. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque iban a venir tiempos difíciles para Timoteo. Gente no iba a querer ya la sana doctrina, gente iba a querer mejor irse a las fábulas, a los cuentos, a las historias bonitas. Y eso, hermano, lo estamos mirando, lo que está sucediendo en la iglesia actual, la iglesia moderna, la iglesia de estos tiempos, que la iglesia ya no quiere una palabra fuerte, una palabra de exhortación, una palabra que redarguya, que reprenda, que exhorte, sino que ahora solamente historias bonitas, aquellos cuentos de donde la persona se siente muy bien, pero no hay en donde le esté encajonándonos o nos esté llevando para que nosotros seamos confrontados del pecado o de las actitudes que traemos nosotros en el corazón. Entonces, hermano, es importante lo que está diciendo Pablo, que tenía que ser sobrio también. No iban a tolerar la palabra de Dios, no le iban a soportar el mensaje de Dios. Iban a sentir agresiones, que como que eran agredidos por el mensaje de Dios. Dice, mira, Timoteo, no van a querer ya la sana doctrina, ten cuidado, pero tú predica a tiempo, fuera de tiempo, cuando esté todo bien, cuando esté mal, sigue predicando la palabra. No creo que estemos en esos tiempos ya. Aquí está el consejo directo a Timoteo. Dice, mira, tienes que estar predicando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende y exhorta. Está como a este pastor le dice, oye, ya tienes un mes predicando el mismo tema. ¿No será que estás mal ya, pastor? ¿No será que estás equivocado? ¿Estás predicando el mismo tema? Dice, hasta que yo vea cambios, voy a dejar de predicar el mismo tema. Y es una buena idea, ¿no? Predicar un mes el mismo tema, para ver si hay una reflexión ahí. Porque no van a querer, ¿verdad?, la sana doctrina. Cuando hay reprensión, cuando hay exhortación, cuando la misma palabra redarguye, no van a sufrir, dice. Es decir, no la van a tolerar, porque iban a llegar tiempos peligrosos. Personas se volverían intolerantes hacia la predicación franca y exigente de la palabra de Dios. Yo sé de lo que estoy hablando. 14 años estuve sentado también ahí. A veces yo salía molesto porque decía, ¿quién fue el que le dijo al pastor eso? Alguien le dijo, porque como yo conocía a varios hermanos, seguro que mis amigos le dijeron, y no es así. Es el Espíritu Santo que toca los corazones, pero después viene la reflexión y dice uno, es cierto, lo que me dijo esta persona es la verdad, que tengo que arreglar mi vida, que tengo que dejar mi pecado, que tengo que dejar esto, lo otro, y es algo que viene del Espíritu Santo y nos redarguye. Decimos, tengo que cambiar esta área. Los cristianos de profesión y creyentes nominales en la iglesia siguen sus propios deseos y se agolpan tras los predicadores
que les ofrecen las bendiciones de Dios sin perdón, ni arrepentimiento, sin entrega, sin hacer nada ya. Pues es que ya eres hijo de Dios, ya eres hijo de un rey, eres príncipe, eres princesa de Dios, y por lo tanto ya no tienes que hacer nada más. Tú vas a recibir las bendiciones una tras de otra, una tras de otra. Mira, es claro, dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás te va a venir por añadidura. Es palabra de Dios. Pero estos falsos profetas, falsos maestros, vienen a endulzar el oído a las personas con cuentos, fábulas, y la gente pues eso quiere escuchar. Pero cuando escucha, deja la maldad, deja el pecado, deja de juntarte con esas personas, te van a desviar, te van a echar a perder, deja esas amistades que están llevando al infierno, deja eso malo, no lo hagas, no lo vuelvas a hacer. Eso no toleran eso. Ya Pablo estaba para ser sacrificado. Es entendible esto. Quiere decir que ya Pablo estaba muy anciano y él sentía ya su partida. Pero ¿qué dice? Algo muy importante: he peleado y he acabado la carrera. Porque Pablo había logrado con el Señor todo lo que Dios le había llamado a hacer como su soldado. El soldado tiene que cumplir lo que le ordena, ya sea su sargento o su teniente. Lo que se le dice, eso tiene que hacer. Hay una norma ahí en el ejército que dice que si el superior se equivoca, puede volver a dar la orden. O sea, si este ordena algo y se equivocó, lo puede volver a hacer, porque el soldado está para obedecer. Así nosotros como soldados de Cristo estamos para obedecer la palabra, no para discutirla, no para buscarle lógica, no para buscarle de acuerdo a nuestro raciocinio. La palabra es la palabra de Dios, y así está escrito y así se tiene que creer, porque es palabra de Dios. Déselo fuerte la cosa, niños. Amén. Ya por último vamos a ver 2 Timoteo 4, del 10 al 11. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Demas, había sido uno de los asociados cercanos de Pablo, que en un tiempo le estuvo sirviendo junto a Lucas y Epafras. Me ha desamparado. Esta palabra griega significa abandonar por completo. De eso me idea por un momento. O sea, abandonó Demas por completo el ministerio que él tenía de predicar la palabra de Dios con Pablo. Es decir, dejar a alguien en una situación precaria. Cuando más lo necesito, me dejó, me abandonó. Acuérdense que eran los tiempos donde ellos salían como misioneros, pero en los tiempos más críticos fue cuando este hombre Demas lo dejó. Dicen los eruditos que Demas se fue a un lugar muy bonito donde él podía subsistir, o donde él podía estar mejor ahí. Por eso dijo: no, pues es que con Pablo es mucho sufrimiento, azotes, cárceles. Pablo, nos vemos. Entonces, Demas fue un discípulo en los buenos tiempos. Dicen los eruditos que nunca calculó el costo de un compromiso genuino a Cristo.
amando más a este mundo. Demas estuvo con Pablo, pero se fue siguiendo al mundo. Así nosotros, cuando nos apartamos de Dios, siguiendo al mundo, nos estancamos espiritualmente hablando. Ya no quisimos seguir corriendo la carrera. Entonces, hermano, aquí es un ejemplo claro de Demas, un hombre que un tiempo estuvo con Pablo predicando la palabra de Dios ahí con los misioneros demás. Y es un ejemplo claro que él tomó la decisión y dijo, ¿sabes qué, Pablo? Pues yo tengo que irme para acá, y se fue. Dejó el ministerio, dejó lo que Dios tenía preparado para él, lo abandonó, hermano, porque es algo que uno lo puede hacer también, porque es voluntario. Es voluntario servir a Dios. Y se llega el tiempo donde el hombre y la mujer se cansan y mejor decide dejar a Dios por este mundo, abandonar a Dios por las cosas de este mundo que ofrece este mundo por completo y dedicarse a las cosas de Dios. Entonces, hermano, es importante entender esto, que si este hombre Demas lo hizo, si nosotros no tenemos cuidado, también podemos hacerlo. Por eso es importante que cada día estemos como esos soldados valientes, orando, leyendo, ayunando, para que no venga el desánimo y no vengan esas dudas a nuestra mente y dejar a Dios por algo que venga a nuestras vidas y perdernos por la eternidad. Mejor esforzarse cada día y llegar hasta la meta, seguir corriendo esa carrera y llegar hasta la meta, que es la vida eterna. Ese es un fuerte aplauso a Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, amén, con respeto a la palabra de Dios.